Buenos días, estudiantes. Les pido mil disculpas por la hora de retraso de la tutoría. Estaba terminando de atender a los estudiantes de la tutoría anterior y pues tenía un par de dudas y me dio un poco de pena decirles de que no les podía contestar. Sé que este es el horario de esta tutoría, pero por eso les pido mil disculpas. Vamos a tomarnos un poco más de tiempo del normal. Ustedes saben de que cuando a los estudiantes les surgen dudas, pues uno como tutor, aún sabiendo las responsabilidades que tiene, pues tiene que también respetar un poco lo que son las dudas y comentarios que tienen los estudiantes del otro curso. Así que les pido por favor que me disculpen, pero sí había un par de dudas que atender con los otros estudiantes en virtud de que ellos están llevando la asignatura de metodología en la enseñanza de la matemática y pues ellos tienen que estar asistiendo a lo que son unas observaciones a centros educativos. Entonces eso nos quitó un poco de tiempo brindarles a ellos la información que necesitaban para los centros educativos. Entonces les pido mil disculpas del caso por la hora de iniciar. Pues presentarme primeramente. Mi nombre es Ida Lorena Cruz y voy a ser la tutora virtual de la asignatura didáctica específica de la matemática. Mi correo es idia.cruz@ues.edu.sb y mi número de celular es el 7754-6978. Quiero decirles que el número de celular se los doy, aunque ya sabemos de que una de las reglas es que el contacto directo no lo debemos de tener en la plataforma, pero ustedes pueden tener momentos en los que les surge una duda y necesitan una respuesta así bastante rápida. Entonces por eso es que les doy mi celular, pero siempre deben dejar reflejado la evidencia de que ustedes han escrito a lo que es a la plataforma. Así que les pido por favor de que siempre mantengamos esa comunicación a través de la plataforma. Ahí hay espacios de lo que son foros que se han sido creados para poder aclarar las dudas que podamos tener acerca del surgimiento, del desarrollo de lo que es la asignatura. Entonces siempre vamos a tener cuidado de que esa comunicación, mantenernos en lo que es el foro, lo que es la plataforma, pero si tienen alguna duda que les urge que sea contestada de manera inmediata, entonces les he dejado mi celular por cualquier emergencia que podamos tener. Entonces yo estoy ahí a la orden, a la disposición, al servicio de ustedes. Nosotros como tutores nos debemos a ustedes. Los estudiantes son la parte más importante para nosotros. Entonces ahí está la disponibilidad de que cualquier duda que ustedes tengan siempre me la hagan saber, por favor. Primeramente a la plataforma para poder yo ayudarles y poder colaborarles en todo en lo que ustedes tengan sus dudas acerca del desarrollo de lo que es la asignatura. Ustedes también no solamente pueden hacer preguntas sobre el desarrollo, sino que ustedes también lo que pueden hacer son algunos comentarios. Si ustedes tienen comentarios, pueden comentarnos acerca de los contenidos, pueden comentar acerca del desarrollo de cómo va la asignatura, que nosotros estamos abiertos y dispuestos a escuchar sugerencias, ya que gracias a sus sugerencias nosotros podemos mejorar lo que es la presentación de lo que es la asignatura, el desarrollo de la asignatura para ustedes, porque eso es lo más importante, que ustedes obtengan siempre lo que es lo mejor. Entonces nos debemos a ustedes y estamos siempre disponibles para ustedes todo el tiempo, aceptando sus dudas, sus sugerencias y sus comentarios. Entonces, como les decía, vamos a estar trabajando en la asignatura didáctica específica de la matemática. No sé si alguno ya tiene el honor de haber trabajado conmigo, o yo haber tenido el honor de haber trabajado con ustedes. Creo que no tengo personas que son conocidas, pero me gustaría mucho que siempre mantuviéramos una muy buena comunicación. A veces sé que no les va a ser posible poderse conectar a las tutorías por motivo que tengan ustedes algún trabajo o por cualquier otra actividad que ustedes puedan tener. Sé que a veces va a ser muy difícil que nos logramos sincronizar en un tiempo específico, en un tiempo determinado, pero siempre por favor puedan estar ahí preguntando y participando. Entonces,
Bueno, el coordinador que está conectado le voy a preguntar a ver cómo está el audio, a ver si él escucha bien para saber si la presentación va a tener, la grabación va a tener un buen audio. No sé si nos podría ayudar el coordinador a decirnos si tiene un buen audio, si nos escucha. Vamos a esperar a ver qué nos dice, qué nos comenta el coordinador, para así poder continuar con lo que es el desarrollo de la clase, porque si no se escucha muy bien lo que es el audio, pues vamos a tener problemas con lo que es la parte de la grabación. Licenciado, ¿puede decir si nos escucha? Bueno, pues vamos a proseguir esperando, confiando en que sí se escuche, porque no tenemos respuesta. ¿Nos podría decir cómo está funcionando el audio? Bueno, pues se desconectó. Vamos a... Noemí. Noemí es nuevamente, es también alumna de esta asignatura. Vamos a preguntarle a Noemí si nos escucha, si me escucha. No, pues qué gusto que la tengamos aquí también en esta. Hola nuevamente, muy bien. Gusto tenerla aquí en esta otra clase. Ah, ok, sí se escucha, muy bien. Gracias, Noemí. Gracias por estar acá, gracias por el tiempo que le he dedicado. Ajá, muchas gracias por la participación y gracias por estarme ahí colaborando en las dos, en las dos sesiones que tuvimos. Gracias por la participación que ha tenido y pues hoy estamos con una nueva asignatura que es la de didáctica específica de la matemática. Pues con usted ya tuve el honor de presentarme en la asignatura anterior. Pero vamos a estar trabajando en las dos asignaturas y pues es un gusto para mí que usted esté presente en este día. Es un gusto tenerle en las dos asignaturas y pues vamos a proceder, vamos a tratar de avanzar en esta, ya que en la asignatura anterior pues nos quedamos cortos, no pudimos ni siquiera lograr terminar lo que era el material, pero le sacamos provecho al tiempo. Entonces vamos a proceder a presentar lo que es la agenda que se va a desarrollar. Primero lo que es la parte de lo que es la bienvenida. Bueno, y pues acá también vamos a tener que definir lo que es un día para la sesión de consultas, que va a ser de 2 horas, ya con la asignatura anterior. En la asignatura anterior ya fijamos lo que es un horario, que es de un martes y jueves, por lo tanto estos días ya quedan un poco lo que es limitado. Entonces en esta igual van a ser 2 horas asignados para lo que es la parte de la tutoría de repaso para consultas. Entonces no sé si podemos definir para este día, ya sea un jueves, un viernes, perdón, o un miércoles, porque ya tenemos martes y jueves ocupados, entonces no sé si puede ser un viernes, podemos disponer de un horario del viernes, no sé, de la misma hora de la noche, o puede ser un poco más temprano, no sé qué me dice Noemi, ya que somos los que estamos ahorita participando, pues
podemos definir un horario. Ok, me parece bien. Entonces, puede ser miércoles y viernes, o ya sea que no podemos conectar también miércoles, ya las 2 horas que son para las 2 horas del desarrollo de lo que es la tutoría, o también nos podemos conectar el día viernes. Podemos dejarlo así un poco para un día de los dos, para miércoles o viernes, en el mismo horario de 7 a 9, puede ser de 7 a 9. Podemos dejar un horario miércoles. A mi punto de vista, está bien que definamos, por ejemplo, día miércoles de 7 a 9. Esto en virtud de que si definimos una hora para el día miércoles y solamente una hora para el día viernes, puede que no nos alcance el tiempo, tal y como lo estaba diciendo otro compañero de la tutoría anterior. Entonces, lo que podríamos hacer es definir para el día miércoles, por ejemplo, podemos definir de 7 a 9. ¿Qué le parece? Miércoles de 7 a 9. Y porque también, sí, esto también porque vamos a estar también 2 días con la otra asignatura, y yo comprendo de que ustedes pueden tener también un poco de tareas de las otras asignaturas, y pues la intención no es que ustedes estén trabajando con mucha presión, sino que el día que nos reunamos verdaderamente les saquemos mucho provecho. Entonces traigamos ya lo que son las dudas, las inquietudes, y pues para poder avanzar y para poder lograr cubrir todas las dudas que puedan tener ustedes. Entonces, también quiero explicarles que siempre que las tutorías siempre se van a hacer a través de lo que es Sky Empresarial, siempre a través de la cuenta de CIMAT. Recordemos que antes usábamos la cuenta TI, pero ya cambiamos y ahora ya es con CIMAT. Por ejemplo, la mía es cidia.cruz@cimat.ue.edu.sb. Ustedes su cuenta la van a conocer a través de su identificación de su perfil, que es con el primer nombre, el primer apellido, y luego siempre acompañado con el @cimat.edu.sb. Esto porque las invitaciones para las tutorías se llegan a lo que es el correo. Aunque ustedes no se preocupen por eso, porque el enlace, el link, siempre va a estar en lo que es la plataforma. El link siempre está ahí para que ustedes puedan conectarse y puedan unirse a lo que es a la tutoría. Entonces, siempre vamos a estar comunicándonos por medio de este medio de calle empresarial. Siempre pueden también, igual la grabación siempre queda grabada y siempre va a quedar ahí en lo que es la plataforma. Ustedes pueden acceder a la plataforma en lo que es la parte de tutorías virtuales. Entonces ustedes ingresan y ahí va a estar el enlace del video para que ustedes puedan escuchar la tutoría tal vez con más calma, o si no se pudieron conectar por diversos motivos, entonces ustedes solo van y miran la tutoría, porque en la tutoría ustedes saben de qué se van a estar, o la metodología que se va a estar utilizando es que dentro de las tutorías se van a dar un par de preguntas, las cuales ustedes después van a proceder a dar respuestas, y estas van a tener una ponderación de su nota. Entonces es importante siempre que, aunque no se puedan conectar, ustedes siempre puedan ver lo que es el video para ustedes poder conocer cuáles fueron las preguntas que se dieron en lo que es la tutoría y a las cuales ustedes le tienen que dar respuesta. Entonces, no sé, alguna duda que pueda haber sobre las tareas que están asignadas en la plataforma. Recordemos que tenemos a nuestra disposición lo que es las orientaciones académicas, en donde se nos especifica bien cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar para la fecha estipulada, y además de ello, el diseño que tiene la plataforma. Los coordinadores nos brindan la información de las actividades a desarrollar al inicio de cada unidad. Entonces, siempre va a estar ahí la fecha programadas para cada actividad, y estemos siempre con una revisión constante de lo que es la plataforma para que nosotros podamos conocer cuáles son esas fechas, que no se nos vaya a olvidar ninguna de las
inbox, porque siempre existe lo que es el límite de tiempo. Entonces, por favor, que no se nos olvide enviarlas para que no nos afecten nuestra nota, las tareas que nosotros enviamos. Entonces, en esta tutoría corresponde a lo que es la unidad 1 y propone la propuesta que se ha realizado el coordinador es que se expliquen aspectos importantes de los subcontenidos de aproximaciones históricas al concepto de la matemática, concepciones y creencias, aproximaciones históricas, la utilización de la historia y epistemología en la enseñanza de los conceptos matemáticos, fines de la enseñanza de la matemática, el punto de vista utilitario, el punto de vista especulativo, justificación funcionales para la enseñanza de la matemática. Entonces, como les repito, a través de lo que es el desarrollo de la tutoría, mediante vamos desarrollando cada contenido, van a ir apareciendo lo que es las presentaciones, las preguntas que vamos a darle respuesta. Sí, entonces vamos a proceder. Bueno, la horaria de consulta externa ya la programamos para Kevin, que se acaba de incorporar. Hemos acordado, y en la sala de chat está que hemos acordado que nos vamos a conectar miércoles de 7 a 9. Entonces ahí estamos pendientes con esa fecha, que no se nos vaya a olvidar para lo que es el repaso, ¿sí? El repaso de la tutoría. Entonces me gustaría saber de los que estamos conectados, de los estudiantes que estamos conectados, me gustaría saber cómo estamos en el avance de lo que es la lectura. Vamos a ver, hemos leído lo que es el material de la plataforma, le hemos dado lectura al material correspondiente a la unidad número 1. Es un material para la unidad número 1, me pareció a mi punto de vista que es un material muy interesante, bastante resumido, que tiene los temas bastante puntuales que son de nuestro interés. No sé a ustedes qué les ha parecido el material. Vamos a ver a las personas que lo han leído. Tenemos ahí a Noemí, tenemos también a Carlos. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo nos pueden comentar? ¿Alguna duda que tengan? Siempre decirles de que les habilito el micrófono, el audio, para que puedan ustedes tener la palabra. Ya que somos pocos, podemos estar interactuando así por medio de audio, podemos estarnos comunicando porque somos pocos. Cuando ya son muchos los que están conectados, pues sí podemos tener un poco de problemas. Ahí se oye un poco, creo que es, no sé si es de Carlos o si es Noemí. Muy bien, dice Noemí que a ella le parece muy interesante saber más sobre la historia de las matemáticas. Noemí, ¿usted se recuerda si en lo que es el desarrollo de su carrera, a lo largo de su carrera, si a usted en lo que es la área básica o el área de educación media, usted le mencionaba un poco sobre lo que es la historia de las matemáticas, o simplemente se iban a lo que es a dar el contenido? No sé qué nos podría comentar. También va para Carlos la pregunta. ¿Alguno de ustedes en el transcurso del desarrollo de su carrera les hablaron en algún momento sobre lo que es la historia de las matemáticas? Vamos a esperar que Noemí nos está compartiendo de su experiencia. Muy bien, dice Noemí que a ella simplemente le daban los contenidos, que es raro que hablen sobre la historia de las matemáticas. Bueno, con ella hemos tenido justamente la misma experiencia. Es bastante raro, como ella lo dice, en la parte de educación media, educación básica.
el, el licenciado Zenón Portillo, que nos está acompañando, también nos comenta de que es bastante, a él tampoco le dieron lo que es la historia de las matemáticas, a él solamente le dieron lo que eran contenidos y pues como que uno se queda así, ¿verdad? Cuando a uno le dan un contenido, le dan solamente el contenido, uno se queda pensando y se queda diciendo, bueno, ¿y esto en realidad de dónde? Eh, Muchas veces nos vienen a presentar lo que son los contenidos así, puramente, mire, este es el contenido y un contenido que a veces nomás se reducen a nada más a las fórmulas, más que todo cuando estamos en la parte del área básica y media, ¿verdad? Solo mira la fórmula y uno no tiene ni idea de dónde venía eso, de dónde surgió eso. Quizás un poco, bueno, yo hace poco he estado programando lo que es, bueno, diseñando lo que es un curso de estadística en una parte de un curso de taller que me encuentro asistiendo y pues en la estadística cabe mucho lo que es la historia, la estadística, en la parte de lo que es la probabilidad, ¿verdad? De dónde en realidad surgió la probabilidad. Entonces, hay veces uno, hasta el orden que le dan los contenidos, nos podríamos llegar a sorprender si conociéramos un poco de la historia, nos llegaríamos hasta a sorprender de que en realidad algunos contenidos que nos dan en un orden, uno pensaría que es un orden cronológico, ¿verdad? En el que han ido surgiendo, pero en realidad uno al descubrir, al conocer un poco de la historia, se da cuenta de que en realidad ni siquiera se lo presentan en orden cronológico. En realidad vienen en otro orden, se descubre primero una cosa, a nosotros nos los presentan de una manera más ordenadito, entonces uno dice, no, en realidad no puedo creer que haya sido primero esto. Entonces, pero eso sucede nada más cuando ya comenzamos a lo que es el estudio, a investigar, a conocer un poco de historia, que hay veces, muchas veces lo hacemos nosotros por curiosidad, por nuestra propia decisión, de poder querer conocer algo más allá de lo que nos presentan. Porque tal y como lo ha mencionado Noemí, tal y como lo han mencionado el licenciado Zenón y Cristian y Carlos, perdón, es bien interesante conocer sobre lo que es la historia en la matemática. Y lamentablemente así como se ha venido dando lo que es la enseñanza de la matemática, es poco sobre historia. Historia no se da en lo que es las partes básicas ni medias, aunque hoy con la implementación de los nuevos libros, Mate, ese proyecto, si no me equivoco, ha venido a implementar una parte, cada vez de los contenidos, una parte que es basada sobre historia. Entonces, en cada unidad viene especificado un poco de historia, de dónde surgió eso. Entonces, de ahí ya depende la creatividad del docente, del interés del docente, de poder investigar por su parte, ya es iniciativa de parte del docente para poder investigar y darle al estudiante a conocer, porque muchas veces eso puede llevar a motivar al estudiante. Ah, miren qué interesante, esto viene de allá y esto me podía servir para esto. Entonces, está o viene y dice esto le va a llamar la atención al estudiante, porque en realidad todos los contenidos, todos los temas de matemática tienen una razón de ser, tienen una razón del por qué, el por qué surgió, cómo es que surgió ese teorema o cómo surgió ese postulado, ese axioma, para qué, a qué problema le daba solución. Pero como muchas veces nos quedamos solamente en lo que es la teoría y lo que es la parte teórica, no logramos comprender las aplicaciones que tuvieron estos contenidos, las aplicaciones que tuvieron en el tiempo de su época, del por qué surgieron. Entonces, como lo dice nuestro coordinador, este sí es muy importante para planificar nuestras clases, conocer lo que es de la historia, las matemáticas. Entonces, pues ahí estamos un poquito con lo que vamos a ver en el material, pues nos habla un poco sobre eso, sobre lo que es la historia y las matemáticas y cuál es la importancia. Entonces, primero hablamos del desarrollo de los contenidos. La primera parte que se nos pidió que se desarrollara y que se trabajara era acerca de las concepciones y creencias a la matemática. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué comprenden por concepciones? ¿Qué ustedes creen que es una concepción? ¿O qué entienden por concepción? ¿Qué entienden por creencia? Primero, hablando
Ámbito general. Primero hablemoslo de la manera general y luego nos vamos específicamente a lo que nos compete, que es a nuestra disciplina, que es de la matemática. Pero así, a manera de general, ¿qué entendemos por concepción? Dice Noemí que ella lo comprende como un origen. A ver, ¿quién más quiere participar? Déjenme comentarles que el término concepción y creencias están fuertemente ligados. Perdón, se nos anotó ahí. El término de concepción y creencia están fuertemente asociados. Entonces, cuando nosotros hablamos de creencias, en realidad muchas veces las creencias que nosotros tenemos no son ciertas. Y cuando estamos hablando de la disciplina de la matemática, ¿qué tipo de creencias creen que hay de la disciplina de matemática? ¿Creen que las creencias que se tienen o las concepciones que se tienen son positivas o son negativas? ¿Qué opinan ustedes? Según la experiencia que ustedes han tenido con desde su estudio, desde su desarrollo de estudio, cuando ustedes venían por el colegio, por el bachillerato, luego la universidad, de sus hogares, entonces de la sociedad misma, ¿qué creencia creen que se tiene o qué concepciones creen que se tienen acerca de la matemática? ¿Será que tenemos concepciones o creencias que sean positivas acerca de la disciplina? ¿O será que estamos teniendo lo que son algunas creencias que son negativas respecto a esta? Noemí acaba de decir algo muy cierto. Y eso es algo que se ha venido intentando cambiar. Tal vez no por los mejores medios, pero sí se ha buscado dar una solución. Muchas creencias que se tienen sobre las matemáticas suelen ser negativas. Y una de las más comunes es la matemática es bien difícil. La matemática dicen es solo para los nerds. Que la matemática dicen uno es bien fea, dicen. La matemática no sirve, algunos dicen a la matemática no sirve para nada. Y se oyen hasta bromas de que la matemática nada más se ocupa para esto y salen hasta chistes ahí en las redes sociales. Entonces, pero eso porque creen que es por falta de conocimiento. Esa es falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento viene surgiendo desde a partir de la historia de la disciplina. Claro, no conocemos bien la historia de la disciplina, no conocemos bien todas sus aplicaciones. Entonces nosotros decimos, la matemática, bueno, no sirve para nada, es difícil, que yo matemática no la quiero, que yo la matemática no la voy a... Entonces, todas estas son actitudes que poseen las personas acerca de esta disciplina. Actitudes también que pueden llegar a ser negativas acerca del docente. Porque quién es el que imparte la asignatura. Dicen el docente, la materia la hace la más difícil, es el docente más difícil que me ha tocado, el docente no es creativo, entonces ahí vienen creándose actitudes negativas a los estudiantes. En el hogar le dicen, no, a mí, mira, a mí de matemáticas no me vayas a preguntar, le dice la mamá o el papá, porque yo no sé nada de eso. Esa materia es la más fea, ya vas a ver que a ti también te va a costar, a mí me costó, era la más fea. Entonces ahí se vienen creando lo que son falsas concepciones, se vienen creando creencias negativas hacia lo que es la disciplina. Entonces, lo que señala Pajares en 1992 nos dice de que es bastante difícil diferenciar los términos de creencia y de lo que es concepciones. Entonces, muchos autores no hacen mayores diferencias en lo que son estos dos términos y los utilizan así como que fueran similares. Entonces, los vemos los que están fuertemente relacionados. Entonces, un elemento importante a considerar para la comprensión de las concepciones es conocer cómo se originan y cómo se organizan. Entonces,
¿De dónde? ¿Cómo empiezan a surgir estas concepciones? ¿De dónde viene el origen de estas concepciones? Yo les comenté de que muchas veces viene un origen de una falta de conocimiento, ¿sí? Desconocemos de la disciplina y por eso tendemos a decir cosas que en realidad no son ciertas. Tendemos a creer cosas que no son ciertas, pero porque no nos hemos tomado el tiempo de investigar, no nos tomamos el tiempo de conocer más sobre la disciplina. Dejamos a un lado todo lo que es la historia en la matemática, cuál ha sido la utilidad a lo largo de nuestra historia, porque en realidad decir que la matemática no nos sirve en la vida real, eso sí es una mentira, que nosotros que ya estamos estudiando sabemos de que eso es falso, sabemos que tiene muchas aplicaciones. Dice Kevin de que es difícil, pero hay que enseñar que es un conocimiento, que con la enseñanza se logra dominar una manera óptima. Exacto. Y va a ser difícil. El camino que nosotros vamos forjando es bastante difícil. Nos va a costar porque hemos escogido una de las disciplinas que la mayoría desprecia. Los estudiantes somos pocos, vemos ahí en la carrera que somos pocos, pero eso se debe a las concepciones que se tienen acerca de la disciplina. Entonces, ¿cuál va a ser de ahora en adelante la meta, el objetivo que ustedes tienen que proponer? Es cambiar la actitud de los estudiantes, cambiar esas concepciones acerca que se tienen acerca de la disciplina. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de investigaciones. Lo vamos a lograr preparándonos, nos vamos a lograr investigando y la historia, la matemática, que va a ser una parte muy importante para poder lograr cambiar esas creencias y esas concepciones que se tienen de la disciplina. Sobre la formación de las concepciones y creencias, existe consenso entre diferentes autores en señalar que ambas tienen su origen en lo que es la experiencia, en la observación directa, en la información recibida y que en ocasiones pueden ser inferidas de otras creencias. Es lo que venimos diciendo, a través de que el estudiante, digamos que ha venido teniendo un docente que no le ha motivado en lo que es el estudio de la disciplina, trae a través de esa experiencia él se va formando una creencia negativa acerca de la disciplina. Si al estudiante desde un inicio no se le enseña lo que es la aplicación de la disciplina, entonces él siempre va a venir diciendo las matemáticas no me sirven para nada y no me van a servir para nada en el futuro. Entonces esas creencias se vienen forjando a través de la experiencia. Tal vez si tenemos una observación directa, vemos por ejemplo, en nuestro medio social, lo podemos ver así, en nuestro medio social podemos darnos cuenta de que a la disciplina no se le da mucha importancia. Programas educativos en donde se propicie lo que es la investigación matemática, donde se propicien los conocimientos matemáticos, casi no hay. Bueno, he visto algunos, creo que en el canal 10, creo que sí pasan algunos programas acerca de eso, pero es poco, no es mucho. Acerca de información recibida, a veces, como lo decimos, de nuestros propios familiares que nos vienen y nos crean influencia, nos crean lo que son creencias negativas acerca de la disciplina porque ellos han tenido una mala experiencia, entonces vienen y lo transmiten hacia los familiares. Es importante recalcar que la práctica pedagógica se da en un ambiente que demanda del docente conocimientos y habilidades. Muchas veces el docente se desempeñará guiado por la experiencia o la rutina, pero habrá situaciones inusuales o diferentes que le exigirán una respuesta distinta, es decir, que le demandarán mostrar un pensamiento reflexivo y crítico que le permita tomar las mejores decisiones. Ahora, hablemos un poco sobre el rol del profesor y el estudiante bajo el enfoque tradicional y pedagógico. Bajo el enfoque tradicional, el rol del profesor estaba centrado en preparar y transmitir información a sus estudiantes, y el rol de estos era recibir y almacenar esa información. El docente era el quien tenía un rol protagónico y era visto como el poseedor del conocimiento. La metodología predominante era la expositiva. Y si lo recordamos, dado que tengo la oportunidad de tener estudiantes con el que acabamos de venir de la asignatura anterior, hablamos de lo que es la clase magistral.
donde el docente era el protagonista y donde lo único que se buscaba a través de este método era transmitir conocimiento, ¿sí? Y el estudiante simplemente era una persona pasiva que se dedicaba nada más a la recepción del conocimiento. Ahora bien, en lo que es el nuevo enfoque pedagógico, cuya base corresponde con el constructivismo y las teorías cognitivas del aprendizaje, sostiene que el aprendizaje no se transmite, sino se construye, y por lo tanto la participación de quien aprende es fundamental. El estudiante se convierte en el protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el docente en un facilitador de aprendizajes. Por lo tanto, su rol es diseñar experiencias de aprendizaje significativo. Entonces, vemos la gran diferencia que hay entre el rol del docente y el estudiante entre estos dos enfoques, el tradicional y el pedagógico. Ahora les pregunto a ustedes, en nuestra sociedad, ¿cuál es el enfoque que estamos viviendo, el tradicional o el pedagógico? Según su punto de vista, ¿cuál es? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pueden comentar? A ver, ¿quién me ayuda? Estamos esperando comentarios. Para Noemí es un 75 tradicional y un 25 pedagógico. Creo que estamos coincidiendo. ¿Y los demás qué opinan? Me parece que de manera lenta, pero vamos avanzando hacia querer pasar de lo que es el enfoque tradicional y pedagógico. Pero como es un proceso muy difícil, recordemos que pasar de un enfoque a otro requiere una disposición por parte del docente, y no solamente una disposición, sino que requiere un sacrificio, y muchas veces hay docentes que se sienten ya acomodados con la forma de enseñar, que no les interesa conocer diferentes enfoques, aunque estos sean en beneficio del estudiante. Entonces yo creo que para poder pasar de una transición de un enfoque a otro, se necesita mucha disposición, y aparte que se necesita mucha empatía, ponernos en lugar de parte de los estudiantes, ver cuál es el mejor beneficio para ellos y dejar de ser un poquito más egoísta. Porque si yo comparto la idea de Noemí, todavía nos hace falta muchísimo para lograr alcanzar lo que es el enfoque pedagógico, y eso lo vamos a lograr creando conciencia en los formadores. Bueno, aquí iniciamos con los formadores que se están iniciando. Digamos, ustedes pues ya se les está impartiendo este tipo de clases para que ustedes vengan y sean una generación diferente. O sea, si yo viví esto, yo ya no lo quiero, yo no quiero que se vuelva a repetir, porque yo también tengo familia, yo no quiero que mi familia lo sufra. Entonces vamos a ir pensando un poco si en tanto los beneficios que podemos lograr obtener, y tal vez ya nosotros ya lo decimos, algunos en un punto dicen, bueno, si yo lo pasé así, yo lo sufrí ahí, entonces que el otro también sufra. O sea, a mí me costó, que al otro también le cueste. Entonces no debemos de dejar un poco lo que es el egoísmo para poder llegar a este paso, a esta transición de pasar de un enfoque tradicional a un pedagógico, donde sabemos que los beneficiados van a ser nuestros estudiantes. Entonces siempre debemos de procurar eso con nuestros estudiantes, porque la finalidad de la educación es esa, servir servir a nuestros estudiantes. Nosotros nos debemos a ellos. Entonces estamos con ese paso de transición, sabemos que es un poco lento, pero pues algún día lo vamos a lograr. Entonces, como pregunta número 1 de tarea, por favor apunten. ¿Qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza y al aprendizaje del área de matemáticas? ¿Positivas o negativas? Otra es,
cómo influyen las concepciones que sostienen los docentes sobre sus prácticas pedagógicas. Okay. Esto es bien importante que nosotros nos pongamos a pensar eso. Bueno, ¿y el docente qué piensa acerca de la disciplina? Aunque ustedes no lo crean, pueden haber docentes que en realidad no amen la disciplina y estén impartiendo la disciplina. Entonces ahí nos cabe y nos pregunta, ¿y cómo estará impartiendo la disciplina si está dando algo que no le gusta? Entonces vamos a poder poner esas en esta tarea, vamos a contestar eso. Cuáles son las concepciones que tienen los docentes con respecto a la enseñanza y al aprendizaje del área de matemática, ya sean positivas o negativas, y cómo influyen las concepciones que sostienen los docentes sobre sus prácticas pedagógicas. Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Ya yo espero que ya hayan anotado lo que es la pregunta. No sé si puedo avanzar. Si ya la anotaron, Noemí y Carlos, si ya anotaron lo que es la pregunta o le tomamos, hay una foto con el celular que es lo que más rápido nos podemos hacer para poder avanzar. Ok, entonces avanzamos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las aproximaciones históricas al concepto de matemática. Cuando nosotros empezamos a hablar en la educación matemática, pues por muchos años, y ya lo comentamos en la primer contenido, de que muchos años se ha excluido lo que es en sí la historia de lo que es la disciplina, de lo que es el concepto de la matemática. O muchos lo hacen porque no les gusta investigar o ya se hizo parte de su rutina de no hablar nada de lo que es la historia, y cuando en realidad vienen a hablar un poco sobre qué es la historia de la matemática, lo vienen a hacer como una narración de anécdotas o biografías que en realidad no prestan mayor aporte a la construcción o conocimientos matemáticos. Rastreando un poco en la historia de las matemáticas, se encuentra el lado humano de estas, aparecen controversias y pugnas entre científicos, debates que significaron no solo avances, sino también retrocesos de teorías en desarrollo, estancamientos teóricos, pruebas refutadas, después de varios años de aceptación, modificación, evolución y complementación de conceptos, y en particular emerge el sentido y contexto desde lo que se originaron las problemáticas de diversas épocas e intereses que llevaron a los matemáticos a construir sus objetos, sus teorías y también fracasar en ciertas ideas. Porque para lo que nosotros puede parecer algo tan insignificante que lo vemos así como un solo resultado ya, puede para muchas personas haber llevado años de venir experimentando, años de venir intentando llegar a obtener ese resultado. Muchas veces estas personas, que algunos, por cierto, no necesariamente tuvieron que haber sido matemáticos para haber creado algo de matemática. Algunos, por ejemplo, pudieron haber sido economistas, aún psicólogos, hemos tenido aportes de ellos hacia lo que es la matemática, pero no necesariamente desde un inicio lo que ellos hicieron está bien, o todo el aporte que ellos hicieron significó que en el transcurso de los años iba a venir a ser un aporte que era correcto. No, al contrario, si nosotros nos vamos a la historia, hay muchos resultados que resultaron un fracaso, que tenían errores, que luego con el transcurso de muchos años después de investigación se logró probar de que algunos, digamos, teorías que ellos habían llegado a concluir, pues en realidad no eran ciertas. Entonces todo esto es lo que en realidad abona a lo que es el desarrollo de la enseñanza de lo que es la matemática. Cuando hablamos de historia no nos referimos a venir a contar nada más un cuento
una media narración de lo que es la matemática, sino en sí tratar aspectos importantes que nosotros consideremos que vayan a crear un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. No vamos a venir a hablar de historia y solo para salir del compromiso vamos a decir algo que en realidad no nos ayuda a alcanzar ningún objetivo en el desarrollo de nuestras clases, de nuestros contenidos, sino que tenemos que llevar siempre el relacionado, qué parte queremos conocer de la historia y por qué y en qué me va a servir. Por ejemplo, tenemos a Santalo en 1994, describe la importancia de la historia de la matemática en el aula, para producir ese anhelado acercamiento de algunos estudiantes que se verán atraídos por este enfoque, lo que puede ser apropiado para no todos los contenidos según el nivel al que corresponda en los programas de matemáticas escolares. Es justamente lo que vamos diciendo, ¿sí? No es solamente por decir vamos a hablar un poco de historia, sino que lo que vamos a hacer es cómo vamos a relacionar la parte de nuestros contenidos con la historia, o sea, cómo va a abonar la parte de la historia en nuestros contenidos. Cómo esto puede ayudar a motivar a mis estudiantes. O sea, tal vez la teoría que al final les voy a venir a dar, tal vez no es muy interesante, tal vez se vea muy compleja, sea muy difícil, pero cuando a un estudiante le dicen, miren estudiantes, bueno, pues a través de la historia se ha descubierto que estos contenidos surgieron para dar solución a esta problemática y nosotros podemos ver las diferentes aplicaciones de esta y esta otra forma, entonces el estudiante se motiva. Y ese junto es lo que nos dice Santalo, que esto logra promover lo que es la motivación. Entonces Cassin en 1980, citado justamente por Santalo, da algunos elementos para incorporar la historia de la matemática en la enseñanza de media. Por ejemplo, los casos en los que la matemática ha progresado gracias a la idea de generalizar resultados conocidos. Observar que casi todos los grandes descubrimientos tienen sus precursores. La existencia de problemas que se enuncian fácilmente y que sin embargo todavía no han podido ser resueltos. Eso es bastante común, ¿verdad? En la parte de la matemática, algunos que nosotros podemos decir, qué fácil se oye, qué sencillo, y pues en realidad aún no hemos podido llegar a resolverlos. Una lenta evolución de los conceptos de las distintas clases de números, naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos, y sus métodos de cálculo. Ejemplos de resultados que nacieron como puramente teóricos y luego resultaron de mucho más interés práctico. Esto creo que es uno de los más importantes, ¿verdad? Entonces, ver de qué era, bueno, esta era en realidad teoría, pero a través de la historia nos podemos dar cuenta que su aplicación era lo que más interesaba en el tiempo de antes. Ahora solo lo damos como teoría, pero en el tiempo de antes tenía una aplicación de mucho interés que la podemos ir descubriendo a través del tiempo. La importancia de un simbolismo adecuado para el progreso de la matemática. En matemáticas sabemos que la simbología es algo tan esencial para su desarrollo. La existencia de grandes matemáticos cuya ocupación no era la de un matemático profesional, sino que tenían otras profesiones. Era lo que les venía comentando, que en el abono de lo que es la historia de la matemática no simplemente ustedes van a encontrar matemáticos que han abonado a esta disciplina, podemos encontrar psicólogos, economistas, de la parte de doctores. También podemos agregar que el conocimiento de otras civilizaciones y de sus formas de calcular sus tipos de construcciones arquitectónicas, su arte, su escritura y en general, generan actividades integradas con otros subsectores de aprendizaje. Entonces, avanzamos un poquito más con lo que es a lo largo de la historia, cómo se ha venido desarrollando. Perdón, que se adelantó. Entonces, todo esto viene a formar parte de lo que es la importancia del por qué enseñar lo que es la historia de las matemáticas. Entonces, antes de hablar de Kant y de Amore, quiero mencionarles a más que en el año 1999, para él, el porqué y el para qué de la incorporación de la historia de las matemáticas en el aula tiene relación con el aspecto cultural, con el aspecto humanístico, interdisciplinar y su posibilidad de organizar el currículo. Además de ello, el alemán Hans
presentó las siguientes interrogantes que para nosotros como docentes son de mucho interés. Nos preguntaba, ¿debe un profesor de matemáticas saber algo sobre la historia de las matemáticas? ¿Cuál puede ser el uso de la historia en las matemáticas? ¿Qué saben los matemáticos sobre la historia de su ciencia? Eso es muy importante. Saber que en realidad cuánto nosotros sabemos de eso. Porque así como lo que nosotros sepamos, así nosotros vamos a poder exponerlo, vamos a poder transmitirlo a nuestros estudiantes. Kant nos decía que la filosofía sin historia es vacía y la historia sin la filosofía es ciega. De Amore nos exponía que la historia es clave para entender la epistemología y entonces se valida la necesidad imperiosa de un análisis histórico epistemológico para la enseñanza, aprendizaje e incluso el proceso de evaluación de las matemáticas. Entonces, nos podemos dar cuenta de cuánta importancia tiene lo que es la historia de las matemáticas, que nosotros quizás teníamos un poco también nosotros de duda y podía haber cabido en algunos de nosotros decir, bueno, y en realidad, de verdad, ¿para qué me va a servir a mí lo que es la parte de la historia de las matemáticas? Entonces podemos ir valorando que es de suma importancia que aún nosotros mismos como especialistas de nuestra disciplina conozcamos sobre el origen de nuestra ciencia. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las justificaciones del uso de la historia en la matemática. Una de ellas es que la perspectiva histórica de una visión panorámica de los distintos problemas y permite priorizar en el currículo. Favorece la comprensión profunda de los problemas matemáticos. Apoya un aprendizaje activo. Apela a la discusión, el trabajo en equipo, la investigación y hacer ciencia. Cuando comenzamos a practicar lo que es la enseñanza de lo que es la historia de la matemática, podemos crear hasta debate con nuestros estudiantes. ¿Sí? Eso va a crear que nuestra clase sea más dinámica, más participativa. Además, permite la erradicación de creencias espurias, como creer que es más matemático el que utiliza mayor simbología o exceso de rigor, o también creer que la matemática es infalible. Todo eso nos va a ir ayudando el por qué usar la matemática, por qué hablar de la historia de las matemáticas. Aparte de eso, favorece el desarrollo de la creatividad, por ejemplo, al buscar distintos caminos de resolución o de demostración. Eso es muy importante a la hora que nosotros estemos trabajando talleres con nuestros estudiantes. No hay que crear en el estudiante un algoritmo de solución para un problema, sino que hay que invitar al estudiante a que él, a través de la historia, conozca diferentes métodos de resolución del problema. También da cuenta de los obstáculos de diversa índole que aparecieron en la evolución de los objetos matemáticos. Proporciona un espacio recreativo con abundantes problemas que han sido de interés para muchas generaciones de matemáticos, tanto profesionales como amateurs. Que practica por placer la matemática es esa persona sin recibir habitualmente dinero a cambio. Entonces hay personas que se dedican por placer a lo que es la resolución de problemas, de problemáticas de matemáticas. También otra de las razones del por qué se justifica que se debe de implementar lo que es la enseñanza de la historia de la matemática es que se rompe con la tradicional separación entre humanistas y científicos, mostrando que ha funcionado como puente entre estas dos áreas de conocimiento. Entonces, podemos ver que son muchas las razones del por qué es necesario nosotros que podamos transmitir a nuestros estudiantes la importancia del por qué la historia de las matemáticas deben de estar incluidas en nuestras clases diarias. Porque cuando abordamos un contenido es necesario que nosotros conozcamos un poco de historia sobre ese contenido que vamos a impartir. Son muchas las razones del por qué debemos de hacerlo y van a ser muchas las recompensas que obtengamos si nosotros lo hacemos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, hay algún comentario que ustedes quieran hacer. Recordemos que tenemos que participar para que
no sea solo yo la persona que esté hablando, sino que usted también esté abonando y esté aportando el desarrollo de la clase. Así que no sé si hasta aquí tenemos alguna duda o queremos hacer un comentario. Ok, gracias, gracias. Me alegra que todo esté bien y pues que vayamos conociendo un poco del por qué la importancia de relacionar lo que es la historia de la matemática con el desarrollo de nuestro contenido. Porque siempre tenemos que tener en claro que nosotros lo que vamos buscando, nuestra meta es siempre ir creando con los estudiantes lo que es un aprendizaje más significativo, ¿sí? Porque nuestra finalidad siempre es crear profesionales, ¿sí? Profesionales no solamente del conocimiento, sino que profesionales que tengan definidas las competencias del ser, del conocer y del hacer. Entonces, para todo ello necesitamos involucrar no solamente la matemática, la disciplina de la matemática, sino que vemos que la matemática a través de la historia tiene muchas relaciones con las otras disciplinas. Y tenemos lo que es la segunda pregunta de la tutoría, que nos dice, ¿considera importante la incorporación de la historia de la matemática en el aula de clases? Sí, no, ¿por qué? Entonces, esto es acá ya es muy su punto de vista, lo que usted considere, lo que usted cree. Créame de que, por ejemplo, si usted me dijera, mire, yo considero que no es importante, punto número uno, a usted no se le va a bajar nota por decir, mire, yo considero que no es importante, sino que lo que se le va a tratar es de a usted justificarle y explicarle y tratar de cambiar la manera de pensar de que en realidad de que sí es importante, pero demostrándoselo, ¿sí? Entonces acá estamos abiertos para cualquier respuesta que ustedes tengan. Por eso esta pregunta, perdón, es bastante personal y es referente a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes creen. Entonces anotemos esa pregunta, por favor, y es la de las que vamos a entregar. Sí, dice el coordinador de que es muy importante involucrarse como docente en nuestra planificación didáctica. Eso sí es muy cierto, cuando nosotros no nos involucramos, pues en realidad no vamos a lograr transmitir ningún conocimiento a los estudiantes, ¿sí? Entonces todo tiene que ir relacionado nosotros con nuestra planificación didáctica que tiene que estar bien elaborada para que nosotros lleguemos a poder exponer y poder explicar bien lo que es el desarrollo de nuestras clases, claro, a través de experiencias vividas, comentarlas con ustedes estudiantes y siempre que los estudiantes también nos comenten, porque que usted sea estudiante, eso no significa que usted no tenga conocimiento para transmitir, ¿sí? Usted también es una persona de la cual nosotros, tanto el tutor como el coordinador, nosotros aprendemos de ustedes también, ¿sí? Entonces ustedes son importantes siempre. Entonces esa es la otra pregunta. Bueno, ya espero que la hayan anotado y pues avanzamos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la utilización de la historia epistemológica en la enseñanza de los conceptos matemáticos. Y en este caso vamos a abordar la historia del concepto función. Bueno, la historia y la epistemología de la función de la función derivada como objeto del cálculo diferencial dan cuenta de la complejidad y los vaivenes que se vienen 20 siglos ha sufrido hasta adquirir el estatus de función de derivada que hoy conocemos. Entonces, entre las complejidades de la función derivada se encuentra su lenguaje, que es la simbología, las representaciones, los conceptos de aplicación, las interpretaciones que le podamos dar y la relación enseñanza didáctica. De acuerdo con lo anterior,
es posible estudiar la complejidad de la función derivada en 4 dimensiones. Primero, lo que es la histórica, la epistemológica, la cognitiva y la didáctica. Por parte de la didáctica de la matemática, como ciencia emergente, intenta responder, entre otras, las preguntas: ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Y en este sentido se estudia las relaciones establecidas entre lo que es la función derivada como un objeto matemático y la función derivada como un objeto a enseñar. También la función derivada como un objeto enseñado, sin descuidar el entorno global y local como un aspecto cultural y social en el que se propone, así como tampoco el uso de esta y de su lenguaje. Entonces, si venimos desde tiempos muy antiguos, por ejemplo los griegos, se plantearon 4 problemas fundamentales al que ser resuelto vaya por el siglo XVI y XVII, que le dieron vida a lo que es la función derivada. Ellos fueron, primero, el de la velocidad, el de la línea de la recta tangente, el área bajo la curva y los máximos y mínimos, que si recordamos bien cómo se nos da el desarrollo de lo que es la derivada, pues ahí es donde nosotros iniciamos, ¿verdad? Primero se nos da la definición de la derivada, como lo que es una velocidad, nos hablan de qué es la recta tangente a un punto, y luego que nos puede mencionar sobre el área bajo la curva, y justamente llegamos a hablar de máximos y mínimos. Entonces, que muchas veces a usted no le dijeron, mire, esto viene desde los griegos, desde el siglo tal, y lo veían por eso y lo otro, pues ahí sí ha sido un poquito de descuido en parte de la historia, pero en realidad fue el surgimiento de este tipo de enseñanza, como nos los han venido dando, surgen a partir de los griegos. Bueno, después podemos hablar acerca de la cultura griega también con respecto a los trabajos de Zenón, que coincide, ¿va?, con el nombre de nuestro coordinador, pero no es él, sino que el Zenón de Elea, en el año 450 a.C., nosotros ni existíamos. Para él lo relacionaba con el movimiento. El movimiento para él era imposible, y consideraba que el espacio y el tiempo eran infinitamente divisibles. De él son famosas las paradojas, la del movimiento, la de Aquiles, la de la flecha y la del tiempo. Entonces vemos ahí que todo ahora lo venimos relacionando con lo que es el movimiento. Luego va a aparecer Exodio, Eudoxio, perdón, quien era considerado el padre de la astronomía. Luego siempre vamos a venir relacionando lo que es la derivada con la parte de lo que es el movimiento. Y así con el transcurso viene lo que es la parte de Arquímedes, considerado por algunos como uno de los 3 matemáticos más brillantes de la historia, junto con Newton y Gauss, que trabajó en matemática pura y aplicada, y continuó con el método de exuación y logró avances significativos en áreas bajo curva. Demostró por series el área de una región de parábola y otras regiones. Trabajó en el movimiento y, al igual que sus antecesores, la intuición fue de vital importancia para su trabajo. Años, vamos a avanzar un poquito en esta diapositiva. Entonces ya mencionamos la parte de los griegos, como para ellos venía siendo lo que es la derivada, pero si retomamos la parte de lo que es la parte de que es Arquímedes, que vino a trabajar el área bajo la curva, recordemos también que es el mismo enfoque que traía lo de los griegos, ¿sí? Entonces, para que Arquímedes viniera a crear su teoría, no crean de que Arquímedes partió de cero. ¿Qué creen que tuvo que hacer Arquímedes? Pues investigar y conocer la historia. Ustedes pueden observar el recorrido, pero créanme que de ellos siempre se ha venido trabajando lo que es la historia. O sea, el matemático Arquímedes, por ejemplo, él no partía de cero. O sea, siendo un genio en las matemáticas, él no partía de cero, sino que se basaba en lo que es la historia. La historia le ayudaba a él a crear su teoría, a crear avances. Entonces, quizás por eso nos hemos quedado un poco estancados, porque no conocemos historias para poder proponer avances. Luego vino en el siglo de, aquí como lo venía diciendo, ahí se vuelve a retomar lo que es el trabajo de los griegos. Y pues finalmente la función derivada como objeto de cálculo infinitesimal logra hacer su reconocimiento social
y científico en el siglo XX. Entonces ya en el siglo XX ya logramos conocer lo que es la función de derivada como el objeto en el cálculo infinitesimal, ¿sí? Entonces, pero todo eso a través de un recorrido, ¿sí? A lo largo de la historia. Entonces, cuando nosotros venimos a hablar de la derivada, que quizás me lo dan, bueno, mire, la derivada es una razón de cambio y ya, hasta ahí. Entonces, no, lo que es el término derivada tiene mucha historia que nos puede servir, mucha historia que nos puede motivar para poder entender más lo que es el concepto de la derivada, más entender este tema. Sí, muchas veces nos quedamos así, como que yo me quedé un poco en vacío, hermano, no le entendí mucho a lo que es la derivada. Entonces, tal vez a los estudiantes se les diese a conocer desde el inicio cuál fue la utilidad, para qué alimentaron, porque de dónde surgió a partir de lo griego, cómo estos vinieron a aportar a las definiciones de Arquímedes y cómo hasta hoy, en este tiempo, yo la vengo a conocer como la parte del cálculo infinitesimal. Entonces se lograría motivar más a los estudiantes. Así como este concepto, hay muchos conceptos que tienen su historia. Podemos buscar, por ejemplo, la del límite, si ya nos queremos meter con lo que son las sucesiones. Entonces, cada una de ellas tiene su historia que nosotros las podemos ir conociendo y luego transmitirla a nuestros estudiantes. Vamos con la pregunta número 3 de la tutoría y nos dice, ¿debe un profesor de matemáticas saber algo sobre la historia de las matemáticas? ¿Cuál puede ser el uso de la historia de las matemáticas en los procesos de la enseñanza de los conceptos matemáticos? Esta es la pregunta número 3. Entonces, tomemos nota de ella, por favor. Recordemos, vamos a preguntarle aquí al coordinador, licenciado, ¿hasta cuándo tienen los estudiantes para entregar las respuestas a estas preguntas? Yo asumo de que es para el próximo sábado, creo. Tienen los 8 días para el otro sábado para poder entregarlas. Vamos a esperar que nos conteste el coordinador. Siempre en la plataforma está habilitado el espacio donde ustedes van a subir la respuesta a estas preguntas. Y recuerden que es evaluada y que cada nota es importante, ¿sí? No menospreciemos las notas, aunque sean ustedes que vean que es poco, la nota siempre nos ayuda, así que por favor no menospreciemos lo que es ninguna nota y siempre participemos en todas las actividades. Y que la participación no se vaya con la finalidad de que yo voy a, yo voy a participar solo por ganarme una nota. No, les voy a pedir que la participación la hagamos siempre con la finalidad de una retroalimentación. ¿Sí? Eso es lo más importante, que tengamos una retroalimentación, que nosotros nos analicemos, ¿sí? ¿Cómo vamos aprendiendo? ¿Será que vamos adquiriendo las competencias que nos hemos propuesto alcanzar? Entonces, esa es lo más importante de las actividades. Aparte de lograr ganar la nota que está programada para esa actividad, que le han designado a esa actividad, va más allá. Si sí, realizar las actividades nos sirve de retroalimentación. Entonces, estamos pendientes ahí, que el coordinador nos diga cuál es la fecha máxima. Entonces, procedemos a lo que es la siguiente diapositiva, de la cual vamos a hablar fines de la enseñanza de la matemática desde el punto de vista utilitario, especulativo y las justificaciones funcionales para la enseñanza de la matemática. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre los trabajos teóricos sobre el currículo de matemáticas realizado en los últimos 30 años. Ellos se han enfocado hacia la búsqueda de dimensiones mediante las que estructurar el sistema curricular. Según el nivel de reflexión elegido, han aparecido diferentes componentes. También la reflexión teórica ha considerado en profundidad la cuestión de fines de la educación matemática, que hemos encontrado en muchas de las interrogantes y propuestas planteadas en estudios y documentos curriculares, como por ejemplo, ¿para qué enseñar matemáticas?
¿Qué matemáticas enseñar en una sociedad influida por la tecnología? ¿Qué consideración general sobre su responsabilidad como educadores deben tener los profesores de matemáticas? ¿Qué formación necesitan los profesores para enseñar matemáticas actualmente? ¿Cómo lograr un currículo más flexible, con variedad de opciones y que atiendan las diversas necesidades de los escolares? ¿Cómo entender a la diversidad cultural desde el currículo de las matemáticas? Pues cada una de ellas vemos que son preguntas muy interesantes. A mí me llama mucho la atención la parte de que me dice qué matemáticas enseñar en una sociedad influenciada por la tecnología. Esto me llama mucho la atención porque hoy con el desarrollo de las TICs podemos ver de que la matemática, si le sabemos sacar provecho a las nuevas tecnologías, las matemáticas vienen a ser todavía más interesantes. No es lo mismo dar una clase solo en una pizarra a poder ir a un centro de cómputo a crear simulaciones. Aún con el programa de GeoGebra, que bueno, muchos ya lo conocen y lo han utilizado, el hecho de poder graficar muchas funciones se nos facilita más el entendimiento, que nosotros podamos comprender muchas definiciones. Entonces, cuando hablamos de la parte de geometría, cuando nos decían, mire, esto es la tangente, mire, esta es la recta notable tal. Entonces, cuando nosotros vamos y practicamos eso utilizando algún software, se nos hace más fácil y logramos comprender más. Entonces, lo mismo sucede con los estudiantes. Todos nuestros estudiantes de nivel, ya sea básica, media o bueno, hasta nivel superior, el desarrollo, el avance de la tecnología nos permite que motivemos más a nuestros estudiantes, pero eso también depende de la disposición que tiene cada docente, porque van a haber docentes que, como lo mencionaba anteriormente, ya van a estar un poco adaptados a su forma de enseñar y pues pueden tener un poquito de miedo a aventurarse a cosas nuevas, y eso provocaría que tuviéramos un atraso, ¿sí? La creatividad, exacto. La creatividad es algo clave para un docente. Yo no lo digo solo para matemática, es para todo docente, es clave, y de hecho la creatividad la utilizan no solo los docentes, esa la utilizamos en cualquier trabajo que nos desempeñemos. Los fines de la educación matemática o metas de la educación matemática forma parte de la discusión general sobre los fines de la educación. Toda educación tiene claramente unos fines, pues pretende formar un tipo de hombre determinado, o quizás varios tipos de hombres, pero muy frecuentemente esos objetivos no son explícitos y los propios agentes formadores no son conscientes de la tarea que se está realizando. Saben lo que tienen que hacer para obtener los resultados que la sociedad espera, pero no saben el sentido de lo que hacen. Así, Crowley en 1975 propone las siguientes metas para la educación matemática, en las que señala las relaciones como las metas generales de la educación y las necesidades de la sociedad. Entre ellas tenemos lograr para cada individuo la competencia matemática que le corresponde. Preparar a cada individuo para la vida adulta, reconociendo que algunos alumnos requieren más instrucción matemática que otros. Fomentar el reconocimiento de la utilidad fundamental de la matemática en nuestra sociedad. Y desarrollar la habilidad para usar los modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Que eso se nos ha venido olvidando. Nunca debemos de olvidar de que en nuestra disciplina tenemos que tener bien claro que la utilidad de ella debe de ser ayudar a resolver alguna problemática de la sociedad, ¿sí? Con esa finalidad debemos de verlo, debemos de enfocarlo. También tenemos las aportaciones Cahen en 1986, que decía el desarrollo de la capacidad de razonar son los aspectos mediante los cuales las matemáticas contribuyen a los fines educativos generales. Decía él, en el desarrollo de la capacidad de razonar, su carácter ejemplar de certeza, el placer estético que causan, su función de instrumento auxiliar para otras disciplinas.
y pues eso no lo podemos negar. Sabemos de que en el momento de estar trabajando con esta disciplina nosotros tenemos que tener una gran capacidad de análisis, una capacidad para desarrollar la capacidad lógica. Bueno, recibimos hasta asignaturas de lógica matemática y esas aplicaciones no las podemos ver solamente en nuestra disciplina, ¿sí? Pues lo que nosotros aprendemos también es un instrumento que sirve para muchas otras disciplinas. Lo vemos reflejado en lo que es economía, la parte de ingeniería, nosotros lo vemos en salud, lo vemos y en muchas disciplinas, ¿sí? No es algo que solo nos sirve para nuestra propia disciplina, sino que tenemos la ventaja de que la disciplina que nosotros hemos escogido siempre va a ser un instrumento auxiliar para otras disciplinas. En el apartado dedicado a las metas de la instrucción, afirma que es usual distinguir tres clases de metas. Primero están las prácticas utilitarias, en sentido restringido. Significa la utilidad directa o inmediata de un hecho, método o proceso en matemáticas. También tenemos de entrenamiento o desarrollo. Acá se incluyen las relaciones con el entrenamiento mental. Estas metas implican la adquisición de ciertas características más o menos generales y la formación de ciertos hábitos mentales, de los que se espera que actúen en campos más o menos relacionados, es decir, que se transfieran a otras situaciones. Y por ejemplo de ello es la adquisición en forma precisa de aquellas ideas o conceptos que permiten realizar la concepción cuantitativa del mundo, el desarrollo de la habilidad para pensar claramente en términos de tales ideas y conceptos, y la adquisición de hábitos mentales y actitudes que hagan efectivo el anterior entrenamiento. También tenemos lo que son las metas culturales. Estas son de carácter intelectual, ético, estético e espiritual. Están implicadas en el desarrollo de la apreciación y comprensión y en la formación de ideas de perfección. Son metas menos tangibles, pero no menos reales. Las matemáticas son un elemento esencial de comunicación. Podemos ver un ejemplo de las metas que acabamos de mencionar, que son las metas culturales. También tenemos que las matemáticas son una herramienta potente. Hay que apreciar las relaciones internas dentro de las matemáticas. Las matemáticas deben resultar una actividad fascinante. Bueno, cuando se siente el amor por la disciplina, pues nos sentimos bastante fascinados por esta disciplina, ¿verdad? Nos gusta, la disfrutamos, hay momentos en los que pues tenemos situaciones un poco difíciles, pero siempre sentimos una fascinación y bueno, cuando logramos alcanzar la meta propuesta, pues nos sentimos más satisfechos. Hay que fomentar la imaginación, iniciativa y flexibilidad de la mente, trabajar de modo sistemático, trabajar independientemente y trabajar cooperativamente. Muchas ocasiones necesitamos realizar un trabajo que es independientemente, pero muchas veces también necesitamos del trabajo cooperativo. Profundizar en el estudio de las matemáticas y conseguir la confianza del alumno en sus habilidades matemáticas. Esto cuesta un poco porque muchas veces tenemos muchos estudiantes que son inseguros, que son buenos estudiantes, que hacen un buen desarrollo, pero ellos en su interior no confían en lo que están haciendo. Entonces nosotros tenemos que lograr conseguir que los estudiantes confíen en ellos mismos. Y por supuesto, de nuestra parte está de que no desmotivar a los estudiantes. Aunque el estudiante se equivoque, nosotros no vamos a reprochar al estudiante, no vamos a avergonzar al estudiante delante de los demás compañeros, sino que nosotros como docentes, y bueno, ustedes como futuros docentes, tienen que saber dirigirse a sus estudiantes porque esa es una parte muy importante, muy fundamental. Si nosotros le faltamos el respeto a nuestros estudiantes, si nosotros digámoslo así, creamos un bullying hacia un estudiante, nos reímos de él porque hizo un procedimiento que está malo y nos da mucha risa y hacemos que los demás compañeros también se rían, entonces vamos a crear en ese estudiante un temor, vamos a crear que este estudiante no nos tenga aprecio, sino que pues nos desprecie, un desprecio.
y vamos a crear más inseguridad, ¿sí? Entonces, bueno, va a decir siempre me equivoco, se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Entonces, no, tenemos que tener una meta y esa meta debe de ser conseguir la confianza en nuestros estudiantes, ¿sí? Que el estudiante se sienta seguro de lo que está haciendo. Entonces, debemos, nosotros como futuros educadores y los que ya lo somos, siempre debemos de trabajar hacia nuestros estudiantes con mucho respeto, ¿sí? Eh, entonces, las tres primeras metas que mencionamos hacían referencia a algunas características relevantes de las matemáticas. Y así cada una de ellas va hablando de aspectos un poco más diferentes. Vamos a avanzar con la otra. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se enseñan matemáticas? Pues una persona dijo de que en realidad no es necesario enseñar matemáticas. Pero nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué esa persona viene y dice que no es necesario enseñar matemáticas si nosotros sabemos de que la matemática es muy importante, es muy necesaria? Entonces, puede que lleguemos a un punto de decir, bueno, mejor es no enseñar la matemática cuando estamos cayendo en un punto de enseñarla que en realidad no estamos enseñando bien. Entonces, no es necesario enseñar matemática, al menos no en la forma en la que actualmente se realiza, sino que tenemos que llegar a hacer un cambio. Bueno, D'Ambrosio tenía los puntos de vista, cuando hablaba de la educación matemática y sobre sus funciones sociales, decía que hay que considerar prioritariamente a qué clase de sociedad nos referimos, pensando en la sociedad del futuro con toda la carga utópica que incluyen las ideas de justicia, libertad, dignidad de vida, igualdad de oportunidades, etc. Entonces, para él pasa a presentar los dos puntos de vista más descartables. Él decía que está el punto de vista utilitario y decía que hay una necesidad creciente de preparar matemáticos en todos los niveles para la aplicación y el uso de la tecnología. Los mismos matemáticos vienen observando con preocupación la distancia entre lo que se enseña e investiga en matemáticas y lo que se aplica. La sociedad espera, aunque sea a largo plazo, algún beneficio o recompensa de las matemáticas. Espera que los matemáticos sean profesionales competentes, capaces de justificar por qué están siendo pagados para hacer matemáticas. Para hacer matemáticas. De hecho, en nuestro país, para ser realista, lo hemos vivido, lo vamos a vivir. La aplicación que normalmente se le da a la persona que sale de la carrera matemática es en el ámbito de la enseñanza, porque acá no tiene mucha influencia lo que es el ámbito investigativo. Acá pues lamentablemente no hacemos matemática, no hemos llegado hasta ese punto y pues no tenemos tampoco una buena investigación científica. Entonces los matemáticos normalmente nos dirigimos para el área de lo que es la enseñanza, la educación. Bueno, lo podemos vivir. Bueno, yo no trabajo como, aparte de trabajar como docente, yo también trabajo en lo que es el Ministerio de Educación como analista curricular. Entonces, pero a lo largo de la historia puedo ver de que si salen algunos matemáticos, he conocido que algunos trabajan, por ejemplo, en empresas que hacen, quiero ver cómo se llaman estas empresas que hacen pronósticos, he visto que trabajan en bancos, entonces es, es bien difícil poder ver la aplicación para en algunas áreas que sean de suma importancia, que digamos, bueno, vas a resolver problemas muy relevantes de la sociedad. Pues es bastante difícil por el apoyo que se le da acá a lo que es la disciplina, que no es mucho, entonces ahí es donde cabe de que pues la sociedad espera algo, pero no se tiene mucha aportación de parte de la sociedad. Entonces, necesitamos también que la sociedad aporte un poco más o le apuntele un poco más a lo que es esta disciplina. También hablaba él del punto de vista especulativo y un segundo tipo de educación matemática desplazado después de la revolución industrial y que aún no se ha reincorporado al contexto de la educación científica es el esfuerzo por desarrollar la educación como libre y creadora, como adquisición de arte, utilizar el conocimiento. La meta para esta forma
creativa y más estructurada de la educación matemática consiste en colocar meramente la matemática en su posición de lenguaje conveniente y útil para simular el mundo real. Entonces acá el objetivo principal es crear nuevas matemáticas, nuevas teorías y ayudar a la resolución de nuevos problemas. Entonces, como lo venía diciendo, pues no nos dedicamos acá a crear matemática, eso ya pues lo vemos, no, de hecho son pocas las personas, bueno, podemos hablar del creador de ahí, el que tenemos como el ejemplo de la escuela de matemática que creó la Cornoide, pues son muy pocos, escasos los casos que se dan de personas que crean matemática. Pero él lo lleva a ese punto de vista especulativo que para él debería ser un segundo objetivo, es crear nuevas matemáticas. O sea, no dedicarnos simplemente a la repetición de las mismas matemáticas o estudiar las existentes, sino que ya enfocarlos en una vista de creación. Romer en 1991 nos explica cuáles son las justificaciones funcionales. Tanto para los alumnos como para la sociedad, dice que las matemáticas satisfacen una necesidad funcional de largo alcance. Las escuelas deben preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos. La formación especializada de las matemáticas es un requisito previo, esencial para el estudio en una amplia variedad de disciplinas. La cuestión que se plantea de inmediato es: ¿cuántas matemáticas son suficientes para todos? También nos podemos preguntar, ¿qué ideas matemáticas serán útiles para los ciudadanos en el futuro? Pues ahí la segunda se refiere a las creencias sobre diferencias y talentos individuales. Los que apoyan más cantidad de matemática minimizan estas diferencias, mientras que los partidarios de menos consideran que el rendimiento de un alumno debe compararse con el de los demás. Entonces, algunos pueden decir, bueno, yo considero que deben de haber muchísimas más matemáticas, o algunos dicen que deben de haber muchísimas menos matemáticas. Entonces, yo siento que ahí tal vez no tanto es la cantidad de cuánto se debe dar, sino que la calidad de cómo se va a dar. Eso es lo más importante. La tercera y más importante cuestión son las razones propuestas por quienes están interesados en la historia de la reforma educativa. Entonces, no se puede lograr una reforma educativa si nosotros no creamos la influencia sobre lo que es la matemática. Cualquiera podría decir, mire, pero es que la matemática no tiene nada que ver con eso. Pues déjeme decirle que sí, porque como lo dijimos, la matemática nos ayuda a tener un razonamiento, ¿sí? A crear razonamiento, a ser personas más críticas. Y casi por finalizar tenemos a esos dos actores, Demerol y Westbury, creo que así se pronuncia, en 1985 hablan sobre la distribución del conocimiento y dicen que el conocimiento matemático no es una prerrogativa de ciertas comunidades culturales. Al contrario, las matemáticas son potencialmente adecuadas para todas las personas. También dice que el sistema escolar y su integración en la sociedad. Dice que el éxito no procede de los logros de unos pocos, sino de los que obtenga la mayoría. El índice de rendimiento es la producción global del sistema escolar, no solo de los más aptos. Y la interacción en la clase. Hay un problema de oportunidades de aprendizaje y de relación con la dinámica del proceso de aprendizaje. Hay que analizar y poner en cuestión los supuestos, los modelos y la práctica de clasificar y separar a los alumnos. ¿Sí? Sabemos de que siempre tenemos que tener esa parte de interacción en nuestras clases. Y finalmente tenemos lo que es la última pregunta de la tutoría, que nos dicen para qué enseñar matemáticas y qué consideración general sobre su responsabilidad como educadores deben tener los profesores de matemáticas. Entonces, si ustedes analizan las preguntas, bueno, me quedé solo con Noemí, creo. Bueno, las preguntas son más que todo relacionadas a nuestro criterio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo considero? ¿Qué es lo que yo creo? Entonces, ahí ustedes van a aplicar el razonamiento, el análisis crítico para cada una de las interrogantes, ¿sí? Y cada vez que preguntamos, hacemos una interrogante, pues siempre tiene que ir bien justificada el por qué usted cree eso. Mire que usted puede pensar de una manera diferente de mí como tutora,
pero si usted justifica su respuesta, créame lo que a mí no me va, yo no voy a poder bajarle a usted punto solo por pensar de una manera diferente que a mí. Entonces, por eso usted no se vaya a preocupar cuando son preguntas así abiertas, qué es lo que usted cree, qué es lo que usted opina. Usted solamente justifique bien la respuesta que usted va a dar y pues así usted va a obtener una muy buena nota, ¿sí? Entonces, pues hasta acá era lo que teníamos preparado para esta clase, como una retroalimentación, nada más decir de que no hay que olvidarnos en nuestras clases sobre la importancia de lo que es la historia de las matemáticas. Es un aspecto que ya lo vimos, que es muy necesario incluirlo en nuestro quehacer diario de la enseñanza. Ya vimos las razones que justifican el por qué exponerlo y pues son bastante razones, justificaciones eh, bastante fuertes, bastante sólidas que nos motivan y nos llevan a pensar de que en realidad si nosotros incorporamos lo que es la historia de las matemáticas vamos a obtener resultados más positivos, ¿sí? Entonces no sé si quiere añadir algo más, Noemí, algo que nos quiera decir. Vamos a esperar que Noemí esté escribiendo. Muchas gracias, Noemí, por la participación. Me sirvió de mucho tenerla acá. Para mí ha sido de mucha alegría poder convivir con usted en estas dos tutorías. Ha sido un gusto para mí, es un placer contar con su presencia. Sí, exacto. Usted tiene toda la razón. Nos ayuda a hacer más didácticas las clases, más motivar más a los estudiantes, sirve de motivación. Y pues también sirve para nosotros, ¿verdad? Que nos motivemos a hacer algo diferente, que nos motivemos al cambio, ¿sí? No esperemos ver resultados diferentes si no cambiamos nuestras metodologías. Eso es, creo que es un poco lo más absurdo que podemos llegar a esperar, cambios, cuando esperar resultados diferentes cuando nosotros no hacemos cambios. Entonces hay que estar siempre abiertos a lo que es el cambio, ¿sí? Sí, exacto, el cambio comienza con nosotros. Pues eso, gracias Noemí, igual feliz tarde y pues ahí estamos pendientes con la asesoría para la semana y pues invito a que continúe con la realización de todas las actividades y pues ánimo que nos espera un camino por recorrer, pero yo sé que lo vamos a lograr. Pasen una feliz tarde y muchísimas gracias por su participación. Okay, feliz tarde.